Jim había estado sirviendo como guardabosques durante muchos años y apreciaba profundamente su trabajo. Todos los días seguía el mismo camino, observando el comportamiento de los animales y garantizar que sus suministros de agua fueran adecuados. Aunque el paisaje rara vez se alteraba, se sorprendió continuamente por las maravillas que encontró. Sin embargo, cuando se encontró con este nido específico, inmediatamente se dio cuenta de que había ocurrido algo terrible. Jim había caminado por este nido casi todos los días durante los últimos años. Todavía podía recordar el día en que apareció por primera vez y había observado su desarrollo de cerca a lo largo de los años. Normalmente, ya podía escuchar el feliz chirrido de los pájaros desde la distancia, pero en este día estaba tranquilo. Escuchó otros sonidos, como el susurro de las hojas y el canto de otros pájaros en algún lugar del parque, pero alrededor de este árbol estaba completamente en silencio. Esto nunca había sucedido antes en todos esos años que el nido había estado en el parque. Además, no había un solo pájaro que se vea aquí. Por lo general, Jim podría detectar al menos unas pocas aves saltando en el nido, y a veces en los días lentos, incluso los vio traer ramitas y continuar expandiendo el nido aún más. Se acercó cuidadosamente al árbol, no queriendo asustar a los pájaros si estaban dentro. Después de todo, aparte del silencio, todo parecía completamente normal. Jim no sabía con certeza que los pájaros no estaban realmente allí, y no quería molestarlos si lo fueran. Finalmente, decidió no hacer nada todavía. Quizás había una explicación perfectamente normal para todo esto, y no quería entrometerse en la casa de los pájaros sin una buena razón. Entonces retrocedió y decidió revisar de nuevo mañana. Si el nido todavía parecía vacío, entonces iba a tomar medidas. Todo el día, Jim no pudo sacudir la sensación de que algo estaba mal. Deseaba que cuando regresara al parque al día siguiente, los pájaros volverían a cantar y todo volvería a la normalidad. Naturalmente, este no iba a ser el caso. De hecho, eventualmente tendría que llamar a la policía, pero no nos adelantemos a la historia. Al día siguiente, Jim llegó temprano al parque. Simplemente no podía esperar para revisar ese nido nuevamente, e inmediatamente se dirigió al árbol. Tan pronto como lo vio, ya pudo sentir que algo andaba mal, pero se dijo: todavía no debería apresurarme a ninguna conclusión. Cuando se acercó al árbol, notó algunas marcas extrañas en el suelo. No los reconoció, y sabía que no podrían haber sido hechos por un animal, al menos no ningún tipo de animal que se sabía que vivía en este parque. «Oh, no», dijo, mientras pensaba en todos los depredadores peligrosos que podrían haber llegado aquí. Jim se preocupó mucho por un momento allí, pero después de inspeccionar de cerca el resto del área alrededor del árbol, concluyó que las aves casi seguramente no habían sido atacadas. No había plumas ni pájaros heridos en el suelo, lo que lo llevó a asumir que lo que sucedió no resultaron heridos. A toda prisa, el árbol era demasiado alto para que él pudiera mirar dentro del nido, y realmente necesitaba hacer eso para entender lo que estaba pasando. Entonces, fue a la estación de guardabosques y agarró todo el equipo que necesitaba. Normalmente, se abrió camino alrededor del parque a pie, pero ahora tomó un camión. Cuando llegó, descargó la escalera y la colocó al lado del árbol. Estaba temblando mientras subía, pero estaba muy ansioso por mirar dentro del nido. Normalmente, el temblor y el ruido de la escalera habría asustado a los pájaros, haciendo que salieran del nido. Esta vez, sin embargo, apareció un solo pájaro, lo que solo fortaleció la creencia de Jim de que algo estaba mal. Con cada segundo pase, se sintió más convencido de que el nido estaría vacío. Pero por supuesto,
no lo sabría con certeza hasta que miró adentro. La única forma de hacer esto era abrir el nido, por lo que había traído todo tipo de herramientas con él. Tan pronto como subió lo suficientemente alto en la escalera para ver mejor el nido, notó algo que hizo que sus ojos se abrieran con incredulidad. «¿Qué? ¿Cómo es esto posible?», exclamó. Casi perdió el equilibrio y se cayó de la escalera. Así de sorprendido estaba. Perdón por la interrupción. Antes de continuar con la historia, le pido amablemente que le guste el video y suscribirme a este canal. Es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Verá, este nido generalmente era muy grueso y proporcionaba cobertura a los pájaros adentro, pero aquí había un gran agujero en el nido, y Jim estaba seguro de que los pájaros mismos no habían hecho esto. Entonces, la pregunta permaneció: ¿quién lo había hecho? Debido a este agujero, Jim finalmente podría echar un vistazo al nido, y sus sospechas fueron confirmadas. No había pájaros dentro de él, pero esto no significaba que el nido estaba completamente vacío. No, por el contrario, encontró algo dentro que no debería haber estado allí, e inmediatamente bajó por la escalera para agarrar su teléfono y llamar policía. Jim descendió apresuradamente la escalera, su corazón acelerando con la conmoción del nido vacío. Perplejo y preocupado, marcó a la policía, su voz tensa cuando explicó lo que había encontrado. Describió el vacío inusual del nido y el extraño objeto que descubrió dentro, esperando la urgencia de la policía. Esperó ansiosamente su respuesta, con la esperanza de que comprendieran la seriedad de la situación. La policía, por otro lado, no parecía entender la urgencia de Jim. Su tono por teléfono fue despectivo, lo que sugiere que probablemente fue causado por un animal o alguna rareza trivial. Le aseguraron a Jim que no era algo que la policía necesitaba considerar, aconsejándole que lo vigilara, pero que no se preocupara demasiado. De pie solo en el tranquilo parque, Jim sintió una ola de frustración sobre él. La indiferencia de la policía picó. Sabía que lo que vio no era ordinario, pero sus preocupaciones fueron descartadas. El misterio del nido le roe. ¿Debería dejarlo ir, como sugirió la policía, o debería profundizar más, confiando en sus instintos de que algo estaba mal? Después de luchar con sus pensamientos, la decisión de Jim fue clara. Si la policía no actuara, lo haría. Algo era inquietante sobre el nido y su contenido, y no podía ignorarlo. La determinación reemplazó su frustración. Comenzaría su propia investigación, recopilaría evidencia y documentaría todo. No era solo un guardabosques, ahora era un hombre en una misión. De vuelta en el nido, Jim comenzó su investigación en solitario. Inspeccionó el suelo alrededor del árbol, buscando signos que pudieran explicar la condición del nido. Huellas, elementos desechados, cualquier cosa fuera de lo común. Era importante ser minucioso y objetivo. Tomó notas y fotos, comenzando a armar el rompecabezas del nido silencioso y su misterioso contenido. Los ojos de Jim recorrieron el suelo alrededor del nido con una atención meticulosa. Escaneó el área por cualquier signo de perturbación que pudiera explicar el misterio del nido. Ramas rotas, suelo perturbado, marcas extrañas, cualquier cosa fuera de lo común. Tomó nota de cada detalle, no importa cuán menor pareciera. Cada observación podría ser una pista vital para descubrir lo que había sucedido con este nido que una vez es rival. Jim se acercó a sus compañeros Rangers, con la esperanza de que pudieran haber notado algo que no tenía. ¿Has notado algo extraño en el gran nido recientemente?, le preguntó a cada persona. Sus respuestas variaron, pero ninguna había observado nada significativo. Sin embargo, la determinación de Jim no flaqueó.
Sabía que a veces el detalle más pequeño, fácilmente pasado por alto, podría ser la clave para resolver un rompecabezas. Luego, Jim se acercó a los visitantes del parque. —¿Has notado algo extraño alrededor del gran nido en tus paseos? —preguntó cortésmente. La mayoría sacudió la cabeza, pero algunos mencionaron ver sombras o escuchar sonidos inusuales cerca del nido. Aunque estos eran cuentas vagas, Jim las notó a todos. De vuelta en su oficina, Jim presentó sus notas y fotos, buscando un patrón. Las piezas eran pocas y confusas. Los visitantes reportaron sonidos extraños. Sus colegas carecían de observaciones inusuales. El silencio del nido. Jim miró la información, tratando de conectar estos elementos dispares con una historia coherente. ¿Qué estaba pasando en ese nido? Jim se reenfocó en el árbol y sus alrededores. Fue entonces cuando vio un patrón en las marcas cerca de la base del árbol, casi oculto debajo de la maleza. Estas marcas no fueron aleatorias o el resultado del desgaste natural. Parecían deliberados, incluso metódicos. ¿Pero qué podrían decir? Este nuevo descubrimiento agregó otra capa de misterio al nido silencioso. Mientras Jim examinaba la marca peculiar del árbol, una comprensión se dio cuenta de él. Estos signos no eran el trabajo de los animales. Llevan el inconfundible toque de interferencia humana. El patrón de las marcas y su colocación sugirieron una acción deliberada de alguien. Este fue un cambio crítico en la investigación de Jim. El nido mudo ahora era una escena de participación humana. Una inspección adicional reveló signos más reveladores. Oculto entre el follaje, Jim encontró huellas, demasiado grandes y distintas de cualquier animal en el parque. Cerca, había marcas de herramientas débiles pero discernibles en la corteza del árbol. Estos no fueron aleatorios. Fueron el resultado de acciones específicas e intencionales. El corazón de Jim se aceleró mientras documentaba cada huella y marca. Un creciente sentido de urgencia dentro de él. Recordando los informes de los visitantes de sombras y sonidos, Jim comenzó a ver un patrón. Recordó haber visto luces en el parque después de horas, algo que inicialmente había descartado. Su comportamiento, las herramientas, el momento de sus visitas, todos apuntaban a una conexión con los sucesos inusuales en el nido. Jim sabía que estaba en algo significativo. Necesitaba continuar su vigilancia y reunir suficientes pruebas para demostrar su participación en lo que se estaba desarrollando en su parque. La investigación de Jim dio un giro preocupante cuando encontró una nota clavada en la puerta de su oficina. «Deja de mirar donde no deberías». El mensaje fue claro y amenazante. Alguien había notado su espada, y no estaba contento con eso. Esta revelación le dio un escalofrío a Jim, pero también le aseguró que estaba en el camino correcto. A pesar de los letreros de premonición, Jim se mantuvo firme en su resolución. En todo caso, la sensación de peligro solo aumentó su determinación. Sabía que las apuestas estaban aumentando, pero también la urgencia de su investigación. Jim fortaleció su resolución, entendiendo que retroceder significaría permitir que lo que sucediera en el parque continuara sin control. En una corazonada, Jim decidió explorar un camino cubierto de vegetación que había pasado por alto. Estaba escondido en una parte menos frecuentada del parque, escondida por el grueso follaje. Con cuidado abriéndose paso, descubrió que llevaba a un área apartada no visible desde los caminos principales. Era el lugar perfecto para alguien que quería evitar la detección. En esta área oculta, los descubrimientos de Jim eran alarmantes. Encontró varias herramientas que parecían fuera de lugar en una reserva natural, junto con jaulas vacías de varios tamaños. Estos artículos insinuaron actividades ilegales.
posiblemente atrapando la vida silvestre o algo igualmente siniestro. Jim documentó todo con su cámara. La gravedad de sus hallazgos le pesaba mucho. El indicio de un secreto oculto dentro del nido llamó la atención del oficial. Fue un movimiento calculado de Jim para atraer a la policía a la investigación y dirigirlos hacia el núcleo del misterio. Convencido por la evidencia que Jim se había reunido, la policía decidió trabajar junto a él. Para Jim, marcó un avance importante. Su persistencia y dedicación finalmente habían valido la pena. Juntos, establecieron un plan para profundizar en el caso. Jim sintió una sensación de validación y esperanza. Con las autoridades de su lado, podrían profundizar en los misterios que rodean el parque y el nido. En una reunión con la policía, Jim presentó todas sus pruebas. Presentó las fotografías de las herramientas y jaulas, los patrones de las visitas del grupo sospechoso y sus notas sobre las extrañas actividades alrededor del nido. Los oficiales escucharon atentamente. Su escepticismo se convirtió en preocupación a medida que se hizo evidente la escala de posibles actividades ilegales en el parque. Junto con la policía, Jim comenzó a estrategiar una operación para descubrir el alcance total de las actividades ilegales en el parque. Durante la operación de Aguijón, Jim y la policía hicieron un sorprendente descubrimiento en el nido. Estaba ocultando un caché de huevos de animales raros. Estos huevos no eran nativos del parque, y su presencia allí era ilegal y peligrosa para el ecosistema local. Este descubrimiento fue la pieza faltante del rompecabezas que une las misteriosas actividades en el parque con el contrabando de vida silvestre. La investigación de los huevos condujo a una revelación impactante. Formaban parte de una red de comercio de vida silvestre ilegal más grande. Los contrabandistas habían estado usando el parque como un centro secreto para sus actividades ilícitas, poniendo en peligro especies raras. Esta red era más extensa y organizada de lo que nadie había anticipado, operando bajo la portada de la belleza natural del parque. En la operación Sting, el papel de Jim fue crucial. Utilizando su amplio conocimiento del parque, ayudó a la policía a posicionarse estratégicamente para atrapar a los contrabandistas sin alarmarlos. Su comprensión del terreno del parque y el comportamiento del grupo sospechoso resultaron invaluables. Jim, generalmente un guardabosques, se encontró durante una operación encubierta. La operación fue un éxito. Los contrabandistas, atrapados con las manos en la masa con los huevos raros, fueron arrestados. La evidencia reunida por Jim, combinada con la planificación estratégica de la policía, condujo a una captura rápida y efectiva. Este momento fue un triunfo para Jim y la policía, marcando el final de las actividades ilegales de los contrabandistas en el parque y el comienzo de la justicia para la vida silvestre que pusieron en peligro. Con la captura de los contrabandistas, salió a la luz el alcance total de sus operaciones. La investigación reveló una red compleja involucrada en el comercio ilegal de animales raros y sus huevos. El nido en el parque había sido solo una parte de sus actividades ilegales generalizadas. La dedicación de Jim y el esfuerzo de colaboración con la policía habían descubierto un importante anillo de contrabando de vida silvestre, poniendo fin. Los contrabandistas, una vez detenidos, enfrentaron todo el peso de la ley por sus crímenes. Las audiencias judiciales descubrieron el vasto alcance de sus actividades ilegales, subrayando la gravedad del tráfico de vida silvestre. Se sirvió justicia ya que recibieron sanciones apropiadas para la gravedad de sus delitos. Este resultado representó una victoria significativa para la preservación de la vida silvestre y un poderoso recordatorio de la necesidad de una vigilancia constante
y esfuerzos de conservación. ¿Disfrutaste esta historia? ¿Te enfrentarías a los riesgos y amenazas? ¿Habrías actuado como lo hizo Jim? ¿Sabías que 200 a 2000 especies de animales se extinguen cada año? Háganos saber en los comentarios a continuación si le gustó la historia. Suscríbase a este canal y deje un me gusta. El coraje y la determinación a veces son recompensados. Muchas gracias por escuchar. Sé usted en el próximo video. Que tengas un lindo día.